Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Hidden Agenda. ¿Qué pasa si no me puedo detener? Basados en el libro. Tu amigo también es estudiante de cuarto año. Hirana hizo reír a Pruxa suavemente, el que hace perder dinero a la Universidad de So, y hoy es un poco inusual. Pruxa dijo mientras actuaba misteriosamente. Continuó mirando el teléfono. Si no vas a la escuela, siéntate y habla un rato conmigo. El oyente hizo una pausa por un momento y se volvió para mirar a Pruxa, que seguía mirando el teléfono. En secreto vislumbró que la aplicación de chat estaba abierta y en la esquina de la ventana estaba el nombre de So. Sin tener tiempo de preguntar nada, la persona que estaba presionando el mensaje de respuesta a So le dio una mirada. So me preguntó si podía dormir en mi habitación esta noche. ¿Estaría bien? ¿Por qué tiene que dormir en tu habitación? No hay respuesta verbal, pero en lugar de eso, Bruxa le entregó su teléfono celular. El mensaje que apareció en la pantalla era un mensaje de Syntax. No sé qué le pasa a Jock, no quiere hablar conmigo. Me preocupa que sea incómodo. No creo que esté acostumbrado a que duerma ahí. ¿Puedo dormir en tu casa esta noche? Hiranai solo leyó unas pocas frases cuando le quitaron el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablas con él? Una pregunta del amigo cercano de Syntax le hizo darse la vuelta. Brooks es una persona activa a la que le gusta bromear, pero hoy hablaba en serio y le dijo que si no respondía bien le daría un puñetazo ahora mismo. Yo casi le jugué una mala pasada a tu amigo. De hecho, tampoco es correcto llamarlo una mala pasada, porque cuando le puso la mano en la cintura, cuando le metió la lengua en la boca, Syntax no se escondió, no luchó para escapar. Además, no tiene ningún tipo de actitud de desdén. Pero si hace un poco más que eso, ¿aceptará? ¿Tendrá miedo? ¿Creerá que solo estoy caliente? ¿Qué le hiciste a So? Bueno, todavía no ha hecho nada. En ese momento llamó su madre. En resumen, tú y él no han hecho nada todavía. Au, entonces, ¿por qué no hablas con mi amigo? Justo ahora pensé que querías cortarlo y dejarlo. La expresión aterradora de Pruxa se dispuso rápidamente. Hiranai apoyó los codos sobre las rodillas y bajó la cabeza, frotándose las sienes con ambas manos. Tengo miedo de no poder detenerme. ¿Tienes miedo de que eso te aleje si lo besas? No, me refiero a más cosas. Solo quiero tocar un poquito, pero no sé si me detendrá. No es nada extraño, pero si voy más lejos y si se asusta, me dice que pare y si no puedo, Hiranai tiene miedo, miedo de que su toque lastima a quien ama. Syntax era la persona que había estado esperando por la que pretendía hacer todo lo posible para hacerlo reír, pero si un día tuviera que llorar, ¿por qué no podía controlar sus emociones? Si lo entristece, ¿cómo podrá perdonarme? Creo que deberías hablar con So directamente, sugirió Pruxa, haciendo que él se volviera nervioso para mirarlo con ojos sospechosos. ¿Sabes por qué es tan bueno estudiando? Porque siempre pone el corazón en todo lo que hace. También es así contigo. Él solo quiere saber qué te preocupa. No te preocupes, solo dile lo que quieres. Puede que no sea posible hacer lo que quieres en ese momento, pero creo que hará lo mejor que pueda para hacerte feliz. Este amigo mío siente por ti más de lo que crees. Bruxa le dio unas palmaditas suaves en el hombro antes de mirar su teléfono celular. Syntax aparentemente todavía esperaba una respuesta.